Hechos, capítulo 18. Estén conmigo, por favor, en la palabra del Señor. Hechos 18. Y vamos a compartir esta palabra del libro de los Hechos, allí en la ciudad de Corinto. ¿Amén? Dice la palabra del Señor. Hechos 18, 1 al 10. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo y en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita es, Dios mío. Oramos, Señor, porque tu palabra, oh Dios, Señor, fortalece nuestra vida, porque tu palabra nos direcciona, porque tú equilibras nuestro corazón, porque tú, Señor, restauras nuestra vida, nuestro corazón profundamente por la palabra, Dios mío. Oramos, Señor, ven este tiempo, Dios mío, y direcciona nuestro corazón. Ven este tiempo, Señor, y fortalece nuestro espíritu. Ven este tiempo y sustenta nuestra vida, Señor, con tu presencia, maravilloso Dios, porque tú haces, Señor, que nuestra vida se renueve, que nuestra vida se edifique, que nuestra vida se fortalezca, Señor. Tú haces, Dios mío, que nuestro corazón pueda estar cimentado, Señor, y direccionado como debe ser, Señor, en los propósitos tuyos, eternos, únicos, gloriosos, sobrenaturales, maravilloso Dios, en todo lo que tú, Señor, estás haciendo y obrando en nuestras vidas, amado Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por obrar en nosotros, Dios mío, con libertad y transformación, Señor, de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Esta palabra la hemos titulado, mi hermano, el propósito de Dios para esta comunidad. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con todo este territorio? Amén. Con todo este territorio, mi hermano. Y aunque muchas veces uno no lo vea de inmediato, aunque a uno le parezca que no está ocurriendo, aunque le parezca que no está aconteciendo, aunque muchas veces uno pueda decir, pero yo no entiendo qué sucede, qué pasa, tal vez en este tiempo no lo veo, no lo veo cumplido como yo imaginé o como yo llegué a pensar, puedo y tengo que entender que Dios cumplirá su propósito. Amén. Porque su propósito es verdadero y es auténtico. El propósito de Dios para esta comunidad, hermanos, ¿sabe? La Biblia nos menciona unos personajes allí. Dice la palabra que Pablo salió de Atenas. Venía de disertar lastimosamente con los más grandes pensadores de aquel tiempo, que se gestaban en una ciudad del imperio griego llamado Atenas. ¿Cierto? Y estos eran muy del pensamiento, de disertar, de filosofías de sus cabezas. Pero Pablo tiene un nuevo comienzo de parte de Dios en una ciudad llamada Corinto, que no era caracterizada por los grandes pensadores, sino por la parte emocional. Al ser un lugar diferente, Dios le lleva allí, mi hermano. Y sabe, ese nuevo comienzo de Pablo vino tras superar las burlas. Porque en ocasiones las burlas de los demás nos hacen mucho daño. ¿Cuánto lo saben? Que alguien se ría cuando tú quieres caminar con Dios, eso afecta a nuestro corazón. Que alguien trate de ponernos en ridículo porque estamos tomando un camino bueno, en ridículo porque queremos, hermano, hacer las cosas bien. Eso es normal que pase, pero muchas veces nos afecta el corazón. Y en ocasiones nos hace desestabilizar, hasta enojar y molestar. Pero Pablo supera esto y trae unos nuevos comienzos allí exactamente en Corinto. Corinto fue un lugar de nuevos comienzos para Pablo, superando las burlas, pero también superando otro problemita que fue el rechazo. Porque el cristiano tiene que lidiar con esas cosas. Amén. Si usted y yo vamos a caminar con el Señor firmes cada día, tenemos que lidiar con las burlas, tenemos que lidiar con el rechazo de muchos hermanos. Que en ocasiones antes nos abrazaban, nos recibían bien,
pero ahora no. Yo recuerdo una señora que era bruja, y una bruja de esas brujas, como dicen por ahí, una bruja buena, ¿cierto? Contradictorio, pero una bruja buena, porque todo el mundo la buscaba. Pero ella tenía un vacío profundo en su corazón, tan terrible, tan fuerte. Y dice ella misma que cuando ella encontró a Jesús, porque el Señor se le manifestó en un sueño y ella se arrepintió y se entregó a Cristo. Y cuando la gente venía a buscarla para hacer bruja, para que haga brujería, ella les predicaba el evangelio. Y entonces ellos le decían, no, nos gustaba más cuando usted era la otra. Y dice ella, tremendo, antes les cobraba y llegaban. Ahora yo no les cobro, les predico, les hablo y no vienen. Y me rechazan y me siguen pidiendo que fuera la otra. Qué cosa tremenda, ¿cierto? Pero preparémonos para eso como cristianos. Pablo viene ahí, supera las burlas, el rechazo y abre, hermano, un punto, abriendo puertas allí en Corinto. Dice la palabra, en ese lugar Dios lo trajo. Ahora, versículo 2. Y entendamos que hay cosas que no van a suceder por casualidad. Cuando Dios nos permite conocer a algunas personas nuevas, tiene un propósito también. Versículo 2. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Precisamente con un edicto del emperador Claudio, se encuentran ellos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Dios une propósitos. ¿Cuántos lo saben? Ellos eran un hombre y una mujer de Dios. ¿Sabes? Una de las parejas bien especiales que encontramos en la Biblia se llaman Priscila y Aquila. Y ellos vienen desde allá del Ponto. Y casualmente, diría uno, casualmente en esa época, parece como cuando el nacimiento del Señor Jesús, que se levantó un edicto, un censo nacional, ¿se acuerdan? Y le tocó allá ir a José, ¿a dónde? A Belén, de donde era oriundo. Les tocó ir ellos a empadronarse allá, a su pueblo natal, aunque ella tenía una barriga bastante grande y pronunciada, les tocó ir allá. Pero no había casualidad, tenía que nacer el Mesías allá, ¿amén? Tenía que darse. Por eso hay muchas cosas que en nuestra vida, hermanos, si usted y yo vamos a servir al Señor, no van a pasar por casualidad. Muchos encuentros que tienen que darse. Mire, el encuentro con Aquila y Priscila vino para fortalecer una obra especial, porque estos tres, tanto Pablo, tanto Priscila y Aquila, fueron punta de lanza en la ciudad de Corinto. Fueron las personas que Dios puso, y una persona punta de lanza es la que va rompiendo, la que va, establece, realiza en un lugar, mueve y hace cosas. Necesitamos orarle a Dios por personas que sean punta de lanza. Amén. Es aquellos que abren en algún lugar, que traen de parte de Dios un tiempo bien especial, ¿sabe? Porque eso sucedió allá. En ese lugar, hermano, el encuentro con Aquila y con Priscila se presentó, se manifestó allá en ese lugar. Qué cosa tremenda, ¿cierto? Allí donde no se imaginaría en esa parte, este suceso no era casualidad. Y el edicto, dice la palabra de Claudio, porque viene un edicto precisamente. Hay cosas que Dios las está preparando. No se asuste cuando lleguen, ni a que tengamos que conocer. Solo oremos a Dios porque podamos trabajar. Amén. Porque cuando se unen dos líderes, el punto en ocasiones, ¿cuál es? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a guiar? Muchas veces uno dice, no, pero yo para sometérmele a usted o que usted se someta a mí. Es difícil, hermano. Son cosas bien fuertes que las vivimos cada uno de nosotros, no importa el lugar donde estemos, pero que tenemos que aprender. ¿Sabe? Ese suceso no era casualidad, y ellos tenían que entenderlo, que el que los estaba uniendo allí era Dios. Cuando yo entiendo que Dios es el que me está uniendo, entonces puedo hacer las cosas correctamente. Allí, en esa salida de Roma, en el tiempo preciso, se encontraron, unidos por Dios. Dios une propósito, vuelvo a decirle. Sabemos y tenemos que tener en claro eso. Dios sabe cómo realiza las cosas en ese lugar. Dice la palabra, Él mandó que todos saliesen de Roma y se encontraron precisamente en Corinto. Ay, qué casualidad, ¿no? Que en el tiempo que tenían que venir. Pero Dios sabía, porque ambos se necesitarían. Versículo 3. Y como eran del mismo oficio, ahora otra casualidad. Muchas veces uno se entiende con los que saben lo que uno sabe, ¿cierto? Y se encariña. Si a mí me gusta montar bicicleta, yo me voy a atraer ¿de quién? Y voy a hablar ¿con quién? Con los que les gusta montar bicicleta. Si me gusta el fútbol, voy a entenderme con los que les gusta el fútbol. Y podemos hablar de muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común.
Dios los unió, por eso les decía, unidos con propósito. Número uno, unidos a causa de la fe, porque los unía la fe. Muchas veces tal vez no nos encontramos en los mismos gustos, pero tener a Cristo nos hace desarrollar una buena relación con el que también conoce al Señor. Y si a mí me gusta orar, me voy a unir con los que les gusta orar. Si me gusta ayunar, me voy a encontrar con los que les gusta ayunar. Si me gusta leer la palabra, con los que puedo hablar maduramente, vamos a fortalecer nuestra vida espiritual y vamos a ser claros en eso. Porque dice el verso 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El que es artesano sabe lo duro que es trabajar, ¿cierto? Con las artesanías. Hacer tiendas era hacer tiendas de campaña, en cierta forma. Y uno sabe, es casi como quien es costurero o quien trabaja la modistería. Sabe todo lo que se necesita. Ellos se unieron a causa también del ministerio, pero también a causa de la profesión. Mire cómo Dios los unió, a causa de la fe, del ministerio y de la profesión. Viene de Dios, ¿sí o no? Porque así mismo ellos se podían entender. Imagínense, si trabajan el mismo oficio, podían decir, hermano, trabajemos y vendemos todos al final. O mientras usted está predicando y nosotros estamos atendiendo. Y luego así y acá, Dios une propósitos, ¿o no? Por eso tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien direccione, mi hermano. Por el propósito de Dios para esa comunidad en Corinto tenía que ver exactamente con eso. Dios nos hace fuertes en las cosas. Y podemos ver su mano extendida y su favor. Por eso orémosle al Señor cuando le queremos servir, hermano, que sea el quien acomode las cosas. Y no nos asustemos. Dios, acomoda tú las cosas. Mueve lo que tengas que mover. Trae a quien necesitamos que traiga, Señor. A quien tú has preparado. Y ayúdanos a direccionar. Eso necesitamos en Dios, mis hermanos. Ahora, pensemos también que el ministerio número uno siempre empezaba entre los judíos. ¡Ah, qué tremendo! Porque la misión era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero. Pero tras el recibimiento o rechazo, dependiendo de lo que pasara, ellos no podían olvidar al pueblo gentil. Y la obra de Dios es tan especial que aunque yo muchas veces, hermano, tal vez Dios me direccione hacia un lugar, me va a sorprender porque en la Biblia encontramos que las diferentes iglesias tuvieron esa particularidad. Algunas recibieron con gozo, con júbilo, con alegría. Otros le dijeron, aquí no. Y qué cosa tremenda. Tenemos que prepararnos para eso porque parece como las personas. En ocasiones uno cree que el que lo escucha, ese es el que se va a convertir, el que le gusta, hasta sonríe y le da gracias a uno. Y no, resulta que no. Hace unos años Dios me dio la oportunidad de predicar en un lugar, ¿me acuerdo? Y yo trabajaba como vendedor y allá en la montaña. Y había una chica y cité yo un texto bíblico. Ay, usted conoce de Dios. Ay, y empezó a hablarle. Y se me fueron como 2 o 3 horas ahí hablando. Y ella emocionada. Y yo, me dice, mejor dicho. Y yo hablé y hasta oramos juntos. ¿Ven? A la siguiente vez no me recibió. Ya, pum. Yo dije, esta se convirtió, se entregó, se arrepintió, buscó de Dios. No, mentiras. Fue emoción del momento y pum, ya. Y después dije yo, ay Dios mío, qué cosa tremenda. En ocasiones uno cree que se va a convertir el de ayer, resulta que no. ¿Ah? Por eso Dios sabe cómo hace, mi hermano, ministerio entre ellos. Ahora el versículo 4 dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Ellos desarrollaron el ministerio número uno entre los judíos. Lastimosamente se gestaban las discusiones, pero allí también, hermano, iban los días claves. Sin embargo, ellos no se limitaron solo a los judíos, y eso es bueno. No podemos solo limitarnos en esa parte, amén. Me he encontrado que hay gente que cada que decimos de ir a visitar, ve y visita el mismo. Una señora, vamos a visitar, sí, yo ya tengo 2 a quien voy a visitar, eran los mismos. Yo dije, llega un momento en que hay que visitar esos, pero también hay que ir a visitar a otros, ¿sí o no? Hay que hablarle a otros, porque Dios no es solamente para una persona. Y lastimosamente, tanto Pablo como Priscila y Aquila decidieron evangelizar en otros lugares. También hablarle a otros sin distinción, hermano. Y pensemos en esto, lo que Dios empieza a traer. Versículo 5, mire lo que dice la palabra. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Los aliados que Dios atrae, porque listo, ya habían 3 ahí, pero Dios también trajo, dice la palabra, a Silas y a Timoteo.
Silas había sido compañero de Pablo en muchas labores, en persecuciones, en dificultades, había sido un coequipero maravilloso, pero había tenido que quedarse en algún lugar antes de esto, dice la palabra, allá en Macedonia fortaleciendo la obra. Pero cuando ellos ya pudieron colocar líderes, decidieron ir hasta allá para reforzar el trabajo. Timoteo es el aprendiz, ¿cierto? Un pastor aprendiz de Pablo. Y fue también, este se había quedado ¿en dónde? En Éfeso, en cierta forma, sería el candidato para ir a Éfeso, pero vinieron allí. Dios levantó a otros con esa disposición. Tenemos que orar por obreros para la mies. ¿Cuántos lo saben? Amén. Que sean obreros del Señor, hermano. Amén. Porque necesitamos obreros del Señor. Necesitamos hombres y mujeres que no solamente vengan con el corazón quebrantado, que no solamente vengan porque están enfermos, que no solamente vengan a pedir porque hay un familiar que está afectado, sino que vengan para convertirse, arrepentirse y levantarse como obreros en la obra del Señor. Amén. Eso necesitamos ustedes y yo. Tenemos que ser claros. Estos fueron aquellos hombres, vinieron desde Macedonia, hermano. Estuvieron allí para fortalecer la obra del Señor, hermano. Pero porque nosotros entendemos que Cristo es la verdad que liberta. Amén. Pablo no predicaba otra cosa. Predicaba a Jesús y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y es lo que tenemos que testificar nosotros. Que Jesucristo sana, salva, santifica y Rey que viene pronto. Amén. Ese es el Cristo. Y eso es lo que predicamos nosotros como evangelio cuádruple, hermano. Jesucristo sana, salva, santifica al Rey que viene pronto. Es la verdad que nosotros debemos entender. Amén. Salva, sana, santifica el Rey que viene pronto. Ahora, miremos el versículo 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. No falta, hermano, el rechazo. Aquí hubo una rebelión que les llevó a repulsar. Siempre tengamos en cuenta esto. Todo tipo de predicación producirá muchas veces gente a favor y gente en contra. Amén. Gente que reciba y gente que rechace. Si nosotros diéramos comida aquí cada 8 días, no nos daríamos abasto, ¿cierto? Eran filas. Pero lastimosamente la gente vendría solo por la comida, ¿cierto? Es triste y la gente se acostumbra a eso. Pero el que verdaderamente quiere buscar de Dios viene porque sabe exactamente a quién vino a buscar. Y eso tenemos que llevarlo nosotros inconsciente. El mismo Jesús en ocasiones multiplicó los alimentos, pero también luego les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Dijo con claridad. Nosotros ayudaremos cada que podamos ayudar. Sí, mi hermano. Y si Dios nos provee, créame que creo que todos tenemos ese mismo sentir, ¿cierto? Si Dios nos provee, queremos darle al uno, al de aquí, al de allá. Así somos nosotros. Porque eso es algo que Dios hace en nuestras vidas. Pero también hay que enseñarle a la gente, hermano, que hay que buscar no solamente lo que llena el vientre, sino lo que llena el espíritu. Y eso que llena el espíritu es Cristo Jesús. Eso debe estar claro en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que estos se opusieron y blasfemaron. Y Pablo se tuvo que sacudir los vestidos. Llega un momento, hermano, en que aunque toca dejar a esa persona quietica. Hay que predicarle, pero hay momentos donde la gente se torna tan rebelde que es mejor dejarla quietica. Dejémosla ahí, como cuando dice uno, ¿se acuerdan ustedes que lavan ropa? ¿Sabe que cuando una mancha está difícil de sacar, qué toca hacer? Cuando la ropa está muy mugrosa, dice, no, vamos a dejarla ¿en qué? En remojo o en jabón, ¿cierto? Ahí aplíquele y déjela ahí. Y si la puedo sacar al sol, sácala al sol que le lleve un poquito. Hay gente que hay que meterla en remojo, hermano. Ahora, pero el remojo del cristiano, ¿cuál es? Aunque yo lo dejé ahí, no lo suelto de mi oración. Amén. Aunque yo lo solté ahí, no lo suelto de mi oración. Pablo llegó un momento, porque hay situaciones donde la gente más se endurece, más se afirma en su situación. Por eso dice la palabra que Pablo se sacudió la ropa, dice, y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Le digo, ustedes están desaprovechando la oportunidad, ya no más. El evangelio no es para contender, ¿cuántos lo saben?
Hablemos la palabra, hermano. Llevemos el mensaje al que necesita. Pero si alguien viene para enfurecerse, para sublevarse y enojarse terriblemente, no vamos a hacer cosas como esas. Las perlas no se le echan a los cerdos. Y aunque suene feo el término, es la verdad. Lo que tenemos en Cristo es muy precioso para que el mundo venga a pisotearlo. Y tenemos que nosotros ser conscientes en ello. Cada uno recibirá. Ahora tal vez la gente se ríe, menosprecia, rechaza, le parece que es una bobada. Pero en un tiempo, cuando el Señor, hermano, se manifieste, o cuando vengan algunas circunstancias, ellos mismos tendrán que correr a buscar, ¿cierto? Esperemos estar nosotros todavía. Esperemos estar y que la gente reciba. Porque muchos les pasa, podrá pasar que la puerta se cierra y ya no querrán, o ya no habrá cómo buscar, a dónde buscar, a dónde clamar. Y tal vez digan, Señor, ábrenos, y ya no hay, la puerta está cerrada. Ahora la puerta está abierta. Ahora, entendamos esto, porque esta rebelión repulsó. Mire, lastimosamente ellos se opusieron. Los que debían recibir se opusieron. Por eso no nos aflijamos si el que debe recibir rechace. Si el que un día servimos con amor se levante contra nosotros. No, mi hermano, eso es bíblico. Tiene que suceder. Los vestidos sacudidos representan eso, una sacudida que Dios tiene que meterle a la vida de esa persona. Una sacudida de movimientos. Si usted sabe las sacudidas que Dios le pega al mundo, ¿cierto? A una sacudida de Dios, hermano, ay santo, ¿cierto? La oportunidad se abrió para los que aparentemente no deberían. Ahora, versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. En ese lugar, la casa de Justo, ¿cierto? Y sabe, tenemos que fortalecer a los líderes nuevos, porque Justo vivía enseguida de la sinagoga, pero no era judío. Tremendo, ¿cierto? Qué cosa tremenda. El mensaje llegó a la sinagoga, lo rechazaron ellos, pero allá lo recibió Justo. Oremos por los justos de este territorio, ¿amén? Por los que necesitan recibir la palabra. Porque Pablo fue a fortalecer la vida de Justo. Salió inmediatamente. Esto le rechazaron, pero Justo anhelaba. El que aquí me rechaza, hay otro lugar donde me están esperando. Y yo tengo que tenerlo con claridad. Este era un varón temeroso de Dios y estaba junto a la sinagoga. Quería escuchar. Necesitaba ser formado. Necesitaba ser fortalecido. Mi hermano, estaba ubicado estratégicamente, pero no solo eso, estaba dispuesto para Dios. Y eso tenemos que tenerlo nosotros. En ocasiones no me gusta quemar tiempo con el que no quiere, mi hermano. Más vale me quedo con el que yo veo que quiere. Amén. Y le dedica uno tiempo y le habla con claridad. Y habla pertinentemente las cosas. Y yo me acuerdo que hace unos tiempos hace muchos años, vino un hermano. Me decía, pastor, pero es que allá hay una persona y esa persona quiere. Fuimos a hablar. No sé, por el Espíritu me pasó algo maluco con el Señor. Y yo le hablé con claridad y le dije, entréguese a Cristo hoy. Él dijo, no, pero es que hacía las malas, no. Yo le dije, no, yo no le estoy hablando a las malas. Estoy diciendo que se entregue a Cristo. Vine porque me dijeron que usted quería conocer de Dios. Entréguese a Cristo, ríndale su vida. No. Ah, bueno. Yo se lo entregué al Señor. Dije, gloria a Dios. El hermano pastor, le dije, mi hermano, no. ¿Usted le parece que ese señor quiere entregarse a Cristo? Pero no. Él estaba entregado al licor. Y no quería. Delante del hermano, porque el hermano le facilitaba dinero, entonces le mostraba una apariencia. Y el hermano, ¿qué sucede? Emocionadísimo, porque el hermano decía, hay que tener discernimiento, amén. ¿Quién verdaderamente teme a Dios o quién verdaderamente lo que necesita es que yo le preste plata? Y el hermano estaba convencido y creía. Pero no era así, mi hermano. Por eso le hablamos con claridad. Todavía han pasado los años y le dije, habrá días hablábamos y decía, ¿sí ve qué tal persona? Y me dijo, no quería nada. Y él me dijo, pastor, y me mostró tanta apariencia que sí quería. Le dije, sí, hermano, eso suele pasar. Dependiendo de lo que la gente necesita, muchas veces se acomoda. Pero en otras no. Pero tengamos en cuenta nosotros eso. Este fortalecimiento para ellos. Ahora, pensemos nosotros lo que dice el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Tremendo, ¿cierto?
Porque ahí estaba justo y ahí llegó Pablo y este Crispo, el principal de la sinagoga, terminó convirtiéndose al Señor. Yo creo que la estadía de Pablo reforzó en cierta forma el deseo de Crispo por llegar al Señor. Ahora, sorprendente, porque los demás no quisieron, pero este hombre sí quiso. Este varón fue sensible al Señor. El poder de Dios se manifestó en Crispo porque él se convirtió. ¿Quién puede tocar los corazones sino Dios, hermano? Amén. Muchas veces nosotros nos esforzamos, nos matamos, nos sacudimos, pero el que puede tocar corazones es Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos, que Dios toque los corazones. Hoy me tocaba la oración de las 12 del día en la plataforma por Zoom y orábamos y yo le decía, Señor, ayúdanos a orar diferente. Pastor, ¿por qué no he podido entrar? Bueno, vamos a mandarle el link para que entre. No me deja. No me deja. Ah, caramba. Hay que mirar si es que como tiene 3 partecitas, tal vez estoy hundiendo en la parte que no es. Ahora miramos en un momentico, acuérdense. Para mirar, porque eso está a las 24 horas. Ahí se puede orar todo el de madrugada, de día, de noche, hay gente orando allí. Y nosotros necesitamos estar ahí. Pero orábamos hoy porque siempre hemos traído una metodología de oración. Yo le dije al Señor, no, Señor, no quiero solo el método. Ayúdanos tú, Señor, y empieza tú a guiarnos. Y orábamos fervientemente por la nación en una forma especial, pidiéndole al Señor que nos guiara. Él que nos orientara. Pablo y Silas, Pablo, Priscila y Aquila llegaron a predicarle a los de aquí y de allá, pero Dios tocó al que ellos menos se imaginaron. Amén. Porque Dios es así. Terminó tocando exactamente a Crispo, el principal de la sinagoga. Y este creyó en el Señor, dice la Biblia, con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Se convirtió él, se convirtió la familia y se convirtieron otros. Que Dios toque a la gente clave, hermano. Esa es la otra parte. Ese era el hombre clave. En todo lugar hay una persona clave, ¿cierto? La persona que necesitamos que llegue al caminar con Cristo. La persona que necesitamos que sea Dios tocándola. Señor, toca a toda la persona que sea clave. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Pablo que callara en algunos lugares? En Bitinia, por allá le dijo, calladito Pablo. Y ¿quién va a hacer un viaje en misiones y callado, hermano? ¿Quién va a ir a pagar un pasaje tan fuerte, tan largo, costoso y silencio? Pero es que Dios es el que está trabajando. ¿Cuánto lo sabe? Sí, Dios es el que está moviendo su mano. Y cuando uno cree que no, Dios lo está haciendo. Ahora, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y se fueron a Macedonia. Y los de Macedonia vinieron y evangelizaron en ese lugar. Eran ellos, no era Pablo. Amén. Sino los que él tenía que ir a traer de lejos. Esos eran las personas claves. Por eso aquí encontramos que se convierten todas estas personas y empieza Dios a tocar profundamente y dice la palabra, de una vez se bautizaban. Ahora pensemos esto, mi hermano, la visita sobrenatural de Dios, que es la otra parte que necesitamos. Versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Las circunstancias que pueden venir a la vida de una persona, el Señor le dijo, no temas, Pablo. ¿Conoce Dios nuestros temores? Sí. Pablo era un hombre reconocido por ser un hombre ¿cómo? Valiente, aguerrido, pero el más valiente de los valientes puede llegar a temer. Así es. ¿Cierto? Amén. El más bravo de los bravos puede tener temores por dentro. Por eso Dios le dijo, no, Pablo, no temas. ¿Qué era lo que había recibido? Oposición, problemas, situaciones, adversidad. Y el Señor le dijo, siga, mijo, siga, ¿cierto? Porque es necesario hacerlo. Dios le dijo, Pablo, no te llenes de temores en lo que estás haciendo. Hoy el Señor también nos dice que no temamos, hermano. Amén. No temamos en caminar con Él. No temamos en servirle al Señor. No se deje llenar de miedos. No nos dejemos llenar de miedos de ninguna de las circunstancias, de lo que vino aquí o allá, que se levantó esto, que se presentó, que esta noticia es terrible. Eso tiene que pasar. Eso tiene que acontecer. Pero tenemos que ser claros. El Señor le dijo, no te llenes de miedo. Pablo, en esta parte, le dijo al Señor, habla. Qué tremendo que Dios nos ha dado la palabra como un arma, ¿cierto? Sí. Como una parte. La Biblia dice que la vida y la muerte está en poder ¿de qué? De la lengua. Usted y yo podemos, hermano, hablar muerte o hablar vida. Sí. Tenemos que hablar vida.
Ese es lo principal. Pero muchas veces vida para el que quiere convertirse, pero para el que no quiere convertirse se vuelve una sentencia. Porque el Evangelio hace eso. Amén. El libro de Primera de Corintios dice que nosotros, hermanos, somos como un perfume, como el perfume cuando se elaboraba un conflicto, unos eran perdonados y vendrían a ser siervos, pero los otros eran sentenciados y morirían. Y por eso se botaba como una fragancia y decían, para unos es perfume de vida y para los otros es perfume de muerte. ¿Saben que el Evangelio también es así, hermano? Es un perfume de vida para todo el que recibe a Cristo, camina con Él y es de bendición. Pero se vuelve un perfume de muerte para el que lo rechaza. Porque tal vez está rechazando su única oportunidad o su última oportunidad. Que Dios nos ayude a ser claros en eso. Porque por eso el Señor le dijo, no calles, Pablo, habla, no te quedes callado. No frenes la predicación. Hemos dejado de predicar nosotros. Hemos dejado de hablarle a la gente. En ocasiones nos es fácil hablar de la moda, del fútbol de aquí o de allá. Y se nos olvida hablar de Cristo. Y no podemos callar. Tenemos que hablar de Cristo al mundo, mi hermano. Allí en ese lugar, en medio de la noche, el Señor vino a Pablo para decirle, necesitamos la visita sobrenatural de Dios para que no nos callemos, hermano. No nos callemos, exhortemos a las personas con claridad. Ahora dice el versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuáles eran los temores de Pablo? Imagino las amenazas. ¿De qué calibre eran las amenazas para que un hombre como Pablo tuviera temor en su corazón? En ocasiones uno dice, no, es que hicieron un tiroteo. Mire, eso que está ahí no fue pólvora. Eso que está ahí no fue cohetes que quemaron. Eso es pólvora. ¿Usted se acuerda que cuando estamos aprobando uno dice, ¿y eso qué es? ¿Es como, son cohetes o es pólvora? ¿Qué es lo que yo veo? Son tiros. La verdad es que muchas veces se da a ese punto las situaciones. Y uno dice, uy, caramba, qué cosa tremenda, ¿cierto? Qué circunstancias. Pero el Señor le prometió estas cosas fundamentales. Y hablemos del respaldo de Dios con nosotros, mi hermano. El respaldo de Dios, ¿por qué? Él le dijo, yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. Esa es nuestra fortaleza, mi hermano. Que el Señor está con nosotros. Que miren que aquí el Señor está conmigo. Lógico, yo no me le voy a meter a un carro de frente porque Dios está conmigo. Porque el mismo Señor me dice que no lo tiente. No que porque es que el Señor está conmigo me le voy a meter a un carro para ver si aprobar si es que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo, hermano, pero Dios no está allí complaciéndome caprichos. Nunca. Yo debo tener en claro. Pero también dice la palabra allí, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es una promesa maravillosa del Señor. Aunque la gente levante las manos, aunque quiera hacerme daño, no podrá hacernos mal. Amada iglesia, Dios nos hace invisible para el enemigo. ¿Cuánto lo saben? Nos hace invisible para el enemigo, mi hermano. Nadie podía poner la mano para hacerle mal a Pablo en ese lugar, dice la palabra. Pero también allí, la parte final del versículo dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene pueblo en este lugar. ¿Dónde están? No sé. Aquí, allá, tal vez. Hoy tal vez están viendo televisión, viéndose la novela, viendo el partido, haciendo muchas otras cosas. Pero Dios va a activar ese pueblo. Necesitamos que Dios lo haga. Amén. Que Dios traiga esa transformación con esa convicción. Porque hay gente que dice, no, por aquí no hay nadie. Por aquí no se convierte nadie. Hace unos años fuimos a predicar con una hermana y ella, no, vámonos a predicar por allá, porque esta gente por aquí no. Y le dije, ¿cómo así, mi hermana? Antes, al contrario, a ellos tenemos que llegarles también. No, pero que los prejuicios eran de la hermana. Lo que pasa es que ella tenía problemas con el de aquí, con el de allá y con el de allá también. Entonces le daba cosas. Yo le dije, no, vamos a arreglar. Y verdad, de ahí se convirtió gente. ¿Qué tal si nosotros nos ponemos a prestarle atención a la hermana? Y hay gente que ya lo que dije, lo que tiene que arreglar es el testimonio suyo, mi hermana, porque esa es la situación. Lógico, hay que manejarlo porque muchas veces el diablo lo pone a pelear a uno con los que están cerca para dañar el testimonio. Pero
Si no lo hacemos así, no hubiéramos alcanzado a unas personas que estaban allí. Ahora, la palabra dice exactamente que Dios tiene mucho pueblo en este lugar. Finalicemos con lo que dice el verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El tiempo es del Señor. Pablo entendió y dijo, no, 1 año y 6 meses. Y allí, predicando todo ese tiempo, hablando, llevando el mensaje. Con esa palabra, hermano, el tiempo que Dios me diga. Amén. Pero tomemos esa palabra para nosotros hoy. Dios tiene mucho pueblo aquí en el Arenal. Dios tiene mucho pueblo en Pueblito Viejo. Allá en Villa Silvena, en Dubái, en todo este territorio. En cada lugar donde nosotros vamos. Amén. Por eso levantemos hoy. Y yo quiero pedirle que usted lo haga. Dígale, Señor, yo necesito las personas estratégicas. Empiece a orar por aquellos hombres y mujeres, hermano, que le acompañarán y que serán parte en el ministerio. Oremos por esas personas, pero oremos también por aquellos que Dios tiene en todo este territorio. Señor, Padre mío, glorifícate, bendito Dios. Necesitamos unirnos con hombres y mujeres de bendición, Señor. Tu palabra dice cómo vino Priscila, Aquila en el mismo tiempo, papá. En este tiempo hay gente que tiene que venir, que tiene que acercarse, que tiene que llegar, Dios mío. Hay gente que tú vas a traer, Dios de los cielos, con un propósito único y especial. Hay gente que tú la vas a mover, Señor, oh Dios mío. Padre, parecía, Señor, una casualidad, pero no hay casualidades en Dios. Sabemos que no hay casualidades en ti, Señor. Tú conoces, Dios mío, Padre celestial, cómo actuar, cómo obrar, Señor, en cada momento, en cada lugar, en cada sitio. Bendito Dios, Señor. Oramos nosotros este tiempo, Señor, para que sea tu gloria, para que sea tu favor, para que seas tú, Señor, para que ministre, Dios mío, en restauración, en restitución, en el momento preciso, Padre. Oramos para que tú, Señor, traigas hoy libertad, Dios de los cielos, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, y obres poderosamente, papá. Gracias, Dios mío, glorifícate, Señor. Únenos con equipo, con gente, con hombres y mujeres, Señor, que tengan la disposición, que tengan la pasión, que tengan el fuego, Dios mío, Señor, por servirte a ti, que tengan el fuego, Señor, por caminar contigo, que tengan el fuego, Señor, Dios mío, de parte tuya, Señor. Enciende corazones, Padre mío. Tal vez pareciera que no hubiera nada, tal vez pareciera que no sucedieran las cosas, Señor, pero tú tienes, Dios mío, mucho pueblo en este lugar, Señor, en cada sitio. Allí, oh Dios, aún los que oyen esta palabra, Dios mío, a través de las redes, oramos, Señor, por el pueblo que tú tienes, donde ellos viven, donde ellos están, donde tienen, Señor, el campo de acción, Señor, donde tienen el lugar de alcance. Bendito Rey, en el nombre de Jesús, Señor, trae, oh Dios, un convencimiento profundo, trae una transformación profunda, única, poderosa, gloriosa, sobrenatural, Dios mío, de parte tuya. Trae, Señor, Dios mío, Padre, un mover de tu espíritu en ese tiempo, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Glorifícate, bendito Dios. Rompe lo que tiene que ser roto, Señor. Quebranta lo que tiene que ser quebrantado, Señor. Levanta, oh Dios mío, lo que se necesita que se levante, Dios mío, en estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, viva, 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 hoy por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te lo pedimos. Ahora fluye, Espíritu Santo, en este tiempo. Fluye, Espíritu de Dios, Señor, con poder, Dios de los cielos, porque eres tú, Señor, quien conoce el corazón, quien conoce la necesidad profunda de tu pueblo, papá. Señor, sigue glorificándote, Dios mío, porque tú estás con nosotros, bendito Rey de los cielos, en todo este territorio. Tú estás con nosotros en todos estos lugares. Tú estás con nosotros, Señor, levantando, libertando, Dios mío, transformando, bendito Dios de los cielos, con tu unción, transformando, Señor, con tu gloria, transformando, Señor, con tu poder, transformando, Señor, con la presencia de tu Espíritu. Hoy, bendito Dios, vida. Hoy, Señor, corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, oh Dios de los cielos, derrama, 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 derrama esa unción poderosa, derrama esa unción gloriosa, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, para levantar, libertar, transformar, equipar, equilibrar, Dios mío. Hoy, Señor, con el poder de tu Espíritu. Hoy, Señor, con el poder de tu Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que la presencia tuya sobrenatural, Señor, está transformando, está levantando, Dios mío. Irradia poder de Dios, Señor, en este tiempo. Irradia poder de Dios ahora, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Gracias aún por los que se levantan como opositores o como escarnecedores, Señor. Tu palabra dice cómo se levantaron aquellos, bendito Rey de los cielos, Señor.
Padre mío, pero tú estabas obrando en el corazón de Justo y de Crispo, Señor, en aquel lugar, Dios mío. Necesitamos, Señor, tanto los Crispo como los Justos, Señor, de este tiempo, bendito Dios. Aquellos, Señor, que serán pieza clave para lo que tú has determinado. Aquellos que tendrán un corazón sensible, Señor. Aquellos que tendrán un espíritu quebrantado. Aquellos que tendrán, Señor, oh Dios mío, comezón de oír, Señor amado, Dios mío, para levantarse en victoria, para levantarse, Señor, en dirección, Dios mío, para decirte, heme aquí, Señor amado, para decirte, oh Dios de los cielos, que quieren caminar contigo, que quieren avanzar contigo, Señor. Rompe toda mentira de Satanás, todo engaño y toda falsedad infernal, Dios mío, hoy por el poder de la palabra, Señor amado, en este tiempo, Dios mío, y trae tu unción, trae tu gloria, trae tu favor, trae tu poder, Señor. Trae, oh Dios, libertad, 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 libertad en el Espíritu, Señor. Trae, oh bendito Dios, por el poder de tu presencia, Señor, a través de tu palabra santa, Señor, una transformación única, gloriosa, sobrenatural, bendito Rey de los cielos, en el nombre santo de Jesús, Señor. Gracias por lo que tú haces, maravilloso Dios, Señor. Gracias, precioso Rey de Reyes, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Tú eres santo, mi Rey. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Mi Rey, te adoramos. Señor, nosotros te bendecimos. Nosotros exaltamos tu santo nombre, Señor, porque grande eres tú y tus obras son únicas. Grande eres tú, maravilloso Dios. Recibe la alabanza, el honor, la exaltación por siempre, papá, en todo lo que tú has determinado, mi Rey. En Cristo Jesús te damos gloria. Amén y amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre damos gloria al Señor. Amén. Porque grande es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Rey. A Él bendecimos. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Bendiga a su hermano que tiene a su lado.